Bueno, muy buenas y santas, queridos amigos que te la cuenten. Aquí una reflexión que quiero hacer hace tiempo. Me la habían pedido, a veces la he hecho en otros años anteriores, con el tema este del sínodo que existió o que al parecer sigue dando vueltas y existiendo. Pero sobre todo me quiero avanzar acá en lo que ya he hablado otras veces sobre el tema del sínodo en Alemania, que es supuestamente un sínodo. Es sin hodos, en griego significa caminar o camino junto. Syn es con en griego, aunque parezca raro, y hodos es caminar o camino, mejor dicho. El sino supuestamente es un camino para llevar adelante una respuesta a lo que el mundo moderno está consultando, preguntando. Bueno, no me detengo mucho en el tema, se ha hablado mucho, voy puntualmente a lo que está sucediendo en Alemania y a partir de varias noticias. Yo hace ya un par de años digo, reitero, hice en este canal algunos videos sobre el tema del sínodo en Alemania, este proceso supuestamente de cambio que se está haciendo, un cambio hacia no se sabe qué o algo que probablemente no, seguramente no es católico. Y quería aprovechar yo para comenzar con una pequeña noticia que salió hace un par de días, nada más, literalmente hace 2 días creo que fue, donde se muestra, a ver si lo encuentro aquí, un texto de un periodista argentino titulado de Clarín, llamado así: el Papa León enfrenta a uno de los mayores conflictos heredados del Ara Francisco y busca evitar un cisma en la iglesia. ¿A qué se refiere este tema? En concreto, a lo que está sucediendo en Alemania, ¿sí? Vamos a ver acá muy cortito, pero perdón por las propagandas que salen, pero es así la página, donde este periodista plantea lo siguiente. Dice, se trata del reclamo de obispos alemanes de llevar adelante profundas reformas, qué cosa, el diaconado de mujeres, el fin del celibato obligatorio y otras propuestas desatan el rechazo de los ortodoxos, como si fuera un insulto ser ortodoxo, ¿no? La recta doctrina, pero bueno. Em, brevemente, dice: el conflicto interno en la iglesia, más difícil que hereda el nuevo Papa León XIV, ha creado un serio peligro de cisma. Se comenzó esto en el año 2019, ya llevamos año 2025, 6 años con el tema este, con la iniciativa del episcopado alemán de hacer un camino sinodal para remozar su iglesia con cambios, perdón, destinados a provocar inevitablemente un choque con el resto de la iglesia por la magnitud de transformaciones propuestas. Bien, ¿qué plantean acá? Obviamente el tema de la condición de la mujer, eterna discriminada, bla, 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 por la iglesia, bueno, el típico mito estúpido de este tema, la perspectiva de que puedan ser diaconisas. Bueno, este tema ya fue zanjado aún por el Papa Francisco, que justamente no se caracterizó por la gran claridad y la no ambigüedad de sus, a veces, sus mensajes. Em, Se abrieron las puertas, el Papa Francisco abrió las puertas a la querella al anunciar el camino de una iglesia que elogia la sinodalidad, caminar juntos, en fin, apertura a nuevas instituciones de gobierno, bien, donde deciden los laicos y las mujeres. Al final de cuentas, muchas veces se da cuenta uno que esto no es tan así, sino que es más bien una camarilla que está intentando gobernar la cosa. Hambre de cambios de los mundanos, ¿no? Califican como una relación compleja. Vive en el Vaticano el Papa León XIV, una especie de relación compleja entre el nuevo pontífice y la iglesia alemana, obviamente, que muchos de ellos no son católicos. Bien, ahora vamos a ver por qué. El Consejo Sinodal, mm, creado por los alemanes para modernizar su iglesia particular, representa un sector minoritario de la iglesia global y ejercita una fuerte oposición. Como muchas veces pasa siempre, unos pocos hacen mucho ruido. Bien, exhortó a la unidad. Sabemos que una de las cosas que el Papa León XIV está buscando hacer es justamente intentar traer paz a la iglesia después de este tiempo que hemos tenido bastante complejo. Em, el lugar de las mujeres y el celibato sacerdotal. Algunos proponen remover el celibato obligatorio de los sacerdotes, aunque la inmensa mayoría de los curas esté en contra. Em, Otro tema es a favor de la apertura en cuestiones de género sexual. Ustedes saben, cuando Francisco estaba, o cuando fue el interregno entre Francisco y León XIV, sacaron un bendicional los obispos alemanes,
para bendecir parejas, aunque eso estaba prohibido. Parejas, digo, del mismo sexo, ¿no? Bien. Obviamente todo este tema que ha traído la lamentable, el lamentable documento pastoral, supuestamente llamado así, de fiducia supplicans, o el tema de la tanto es así que muchos obispos, los obispos de África se negaron a implementarlo en todo el continente. Bien, ¿qué sucede? Que los alemanes tienen dinero, tienen plata, entonces son los algunos los que mantienen un poco la iglesia. Bien, ¿y qué más? A ver, nos faltan observadores que creen que si todo va bien, puede resultar inevitable un pequeño cisma. Esto es importante. El número de católicos disminuye continuamente en Alemania. O sea, fíjense que esta es la ceguera espiritual que hay de fondo. A pesar de que siga bajando el número de católicos alemanes, no pueden ver, son ciegos, no pueden ver que la baja de los católicos alemanes es directamente proporcional a la cantidad de estupideces que intentan implantar. Entonces, ¿qué creen? Creen que para apagar un fuego hace falta echar más combustible, ¿no? En vez de poner agua. Bueno, al contrario, y yo esto lo conozco, lo sé de primera mano, em, las comunidades tradicionales en Alemania son las que más gente atraen. Por algo en Alemania es muy, pero muy fecunda, por ejemplo, la Fraternidad San Pedro. Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que se dedica a celebrar la Santa Misa según la forma llamada tradicional o la misa latina o, bueno, en fin. Mientras que implementando estas innovaciones litúrgicas de lo que fuere, lo que uno se le ocurra, desde hacer bailar un pollito en el medio de la iglesia, así como un cadáver de un pollo en una iglesia, profanando el templo, por cierto, hasta colocar mujeres, diaconisas, diaconises o lo que sea. No se dan cuenta, esto es lo del evangelio. No, 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 son ciegos y que no pueden ver. Bueno, dado que no todo el mundo goza de la libertad para poder decir las cosas como son, yo lo que voy a hacer ahora es ir leyendo y comentando brevemente un texto que un sacerdote amigo de hace muchos, muchísimos años, que vive ni más ni menos que en Alemania, me envió hace algunos días para que yo pudiese con tranquilidad ver cómo está la cosa hoy por hoy, ni más ni menos que en Alemania, ¿no? Sobre todo con este llamado famoso camino sinodal alemán. Entonces voy a ir leyendo un texto que él me mandó, voy a mantener su anonimato, así me lo pidió, que es muy preciso para que uno vaya teniendo en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de el famoso camino sinodal alemán y a su vez qué consecuencias puede llevar esto, no solamente para Alemania, sino para la iglesia si algunos siguen este, entre comillas, camino alemán. Bien, el texto dice así, el camino sinodal alemán se presenta como una respuesta pastoral a los desafíos contemporáneos que enfrenta la iglesia. Esto es supuestamente lo que presenta, ¿no? Sin embargo, muchos católicos, tanto laicos como sacerdotes, así como desde la observación de la Iglesia Universal, lo consideran una grave desviación de la doctrina católica, un proceso de reforma ideologizado que mina las bases teológicas y eclesiológicas del catolicismo. No solamente que la mina, sino que al final de cuentas termina cambiándola o intentando por cambiarla. Sabemos que la iglesia es indefectible, hasta el fin de los tiempos, así que un solo católico, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, esto se va a cumplir. Así todo el mundo apostate, como dicen algunos, o como el catecismo dice, que la última prueba de la iglesia va a ser la gran apostasía. ¿Mm? Pero sabemos que por la promesa de Cristo que no puede fallar, la indefectibilidad de la iglesia es algo que no puede negarse, si le creemos a Cristo. Bien, sigue diciendo el texto. Este camino no es un fenómeno aislado, sino que al final de cuentas es la cristalización de un proceso iniciado en el último Concilio Vaticano II. En ese contexto, se promovió desde ese tiempo en Alemania la creación de figuras llamadas así, Pastoral Referenten o Gemeindenreferenten. Son laicos y laicas formados en teología y encargados de tareas pastorales en las parroquias, al punto tal que en muchos lugares como en Alemania o en Holanda, por ejemplo,
El cura no es el que maneja la parroquia, son los laicos. El cura es meramente un empleado litúrgico, un empleado sacramental, si queremos. Yo he conocido sacerdotes en Holanda, por ejemplo, también en Suiza, por cierto, que ni siquiera tenían las llaves de la parroquia, para que se den una idea. Uno simplemente es un empleado de la burocracia administrativa de la iglesia alemana o de la iglesia holandesa. Pero esto no es del camino sinodal alemán, es de hace tiempo, ¿sí? Aunque inicialmente se pensaron como un apoyo al sacerdocio, estas Pastoral Referenten y Gemeindereferenten, aunque se pensaron como apoyo a los curas, obviamente ante la escasez de vocaciones, en muchas diócesis estas figuras han pasado a ocupar un rol protagónico en detrimento de la figura del presbítero, lógico. Esto ocurrió a medida que se desarrollaba un espíritu anticlerical al mismo tiempo, aunque no todos esos agentes lo comparten, eso sí, pero sí muchos de ellos lo manifiestan. Muchos de ellos son anticlericales por naturaleza. No olvidemos que estamos en Alemania, la cuna de la revolución protestante, luterana. En diversas unidades pastorales, se llaman así, el sacerdote ha sido relegado a un papel meramente funcional. Es lo que dice este sacerdote que hace décadas está en Alemania. Se observa una creciente hostilidad hacia el clero, alimentada por un sentimiento anticlerical que se ha vuelto estructural en varias diócesis. Esto se manifiesta en decisiones que desautorizan o marginan al sacerdote en la vida pastoral y en la vida sacramental, favoreciendo una eclesiología horizontalista y tendencialmente protestantizada que contradice la tradición católica. Ustedes saben que nos guste o no nos guste, la iglesia es jerárquica. Nuestro Señor Jesucristo eligió 12 apóstoles, pero puso a uno de ellos, y a su vez Pedro, San Pedro, y después los papas, pero a su vez los obispos, nos guste o sean los mejores o sean los peores, ¿no? Pero es jerárquica, ¿no? No es anárquica, no es horizontal, es verticalista. Bien. Em, por cierto, dice este sacerdote amigo, ¿no? No en vano, aún el Papa Francisco expresó que ya había en Alemania una iglesia evangélica muy buena, decía él, y que no necesitábamos otra más, como diciendo, no hace falta que uno arme una nueva secta. ¿Mm? Uno de los rostros más visibles de este proceso del sínodo alemán es el obispo Franz Josef Overbeck, de la diócesis de Essen, Alemania, cuyas declaraciones han sido repetidamente polémicas, ideologizadas y sutilmente dañinas. Overbeck ha promovido activamente la bendición de parejas del mismo sexo, ha desafiado abiertamente la moral sexual de la Iglesia y ha abogado por una redefinición del sacerdocio, incluyendo su apertura a mujeres y personas no célibes. Todo este tema ya súper, pero súper recontra hiper definido por la Iglesia. El sacerdocio es masculino porque nuestro Señor, el Verbo hecho carne, se encarnó y es un varón. Es Jesucristo, el Señor, no una mujer. Por eso el sacerdocio es masculino, no por el machismo hispano o cualquier tontera que uno puede llegar a decir. Este obispo, mejor, Overbeck, uno de los cabecillas, el cabecilla del sínodo alemán, se jacta de tener laicos que administran el sacramento de bautismo, a pesar de que existen en su diócesis sacerdotes y diáconos disponibles para esto. Ustedes saben que un laico podría em, administrar el bautismo en caso de necesidad, en caso de urgencia, accidente, en un lugar inhóspito donde no hay cura ni diácono, ¿no? Pero el ministro ordinario es el presbítero o el diácono, ¿sí? Bien, estas posturas han generado fuerte rechazo entre los fieles y entre el clero, pero rara vez han sido corregidas desde las estructuras eclesiales. Y todo esto ha sido, por cierto, añado, consecuencia de esto abrir procesos, de esto te decía en el antiguo pontificado que el tiempo es superior al espacio. El problema es cuando uno abre un proceso, pero no lo culmina, y es como cuando uno abre, no sé, la canilla, deja la canilla abierta. La casa se puede inundar si no hay un control de todo esto. ¿Mm? Este obispo, Overbeck, utiliza su capacidad comunicativa en medios digitales y escritos para transmitir regularmente su perspectiva
y frecuentemente se percibe que intenta amedrentar y disciplinar a quienes osan expresar disenso. En esta iglesia donde supuestamente caben todos, 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 caben todos, 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 siempre y cuando se sometan verticalísticamente a lo que estos supuestos horizontalistas plantean. O sea, la libertad de expresión tiene un límite. El límite es si uno opina distinto a lo que ellos plantean. Para justificar estas posturas, apela al eslogan de que hay que animarse a cambiar y a tomar la delantera. Claro, mejor no hago comentarios. Muchos que de buena voluntad han participado activamente en las reuniones del Camino Sinodal Alemán se han visto presionados por el establishment eclesial, dificultando un verdadero discernimiento espiritual y teológico. Añado, en muchos casos, me consta positivamente, gente ha escrito, laicos han escrito, planteando la inconveniencia de ciertas posturas mundanas por completo y jamás han sido tenidas en cuenta. O sea, se escribían cosas planteando por qué la necesidad de volver, por ejemplo, a comulgar en la boca, quedaban de lado. ¿Por qué la necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales teniendo cuidado de que no ingresaran gente con tendencia homosexual? Quedó de lado. Teniendo en cuenta la necesidad de mayor confesión, ¿no? Uno va a Alemania, realmente hago el desafío. Si alguno que me está escuchando, que vaya a buscar confesarse en una parroquia en Alemania. Van a ver lo difícil que es encontrar un cura. Dificilísimo. ¿Por qué? Porque pues, ya nadie confiesa. Hace años, y esto no es de ahora, se vienen dando absoluciones generales así como si fuera, o en el mejor de los casos, ¿no? La Iglesia alemana, sigue diciendo el texto, lejos de mantenerse independiente del poder político, ha manifestado una creciente inclinación a alinearse con la ideología dominante del gobierno de turno, ¿no? Debilitando la función profética de la Iglesia y de denuncia. Se han cansado de hablar de la denuncia, del anuncio y de lo profético en la Iglesia, pero cuando no conviene hablar contra el gobierno, más bien se callan la boca. O mejor dicho, cuando están a favor del gobierno. Porque toda esta gente está a favor de lo que es la ideología de género, no denuncian el aborto, ni mucho menos la eutanasia, ¿no? Bajo gobiernos de centro izquierda, temas como estos que recién dije, las cuotas femeninas, la cultura woke, ¿no? Impregnó el discurso eclesial, influyendo en la manera de vivir la eclesiología de forma cada vez menos disimulada. El celibato sacerdotal ha sido relativizado por no pocos, presentándose algunos como con sus parejas en público, algunos curas con sus parejas en público, ¿no? Y en varios casos siendo esto tolerado o asumido en un silencio que denota claudicación por parte de las comunidades. El autor del texto que estoy leyendo, mi amigo sacerdote, que hace décadas trabaja como cura en Alemania, fue testigo de una misa de requiem en la que la homilía fue pronunciada por la ama de llaves del difunto párroco, quien ya era reconocida socialmente bajo el apellido del sacerdote como la señora de fulano. Imagínense, uno dice, ¿cómo una mujer dando la homilía? Bueno, yo esto lo he visto en Suiza. ¿Mm? Estando el cura presente, va una mujer, supuestamente teóloga, lee el Evangelio y predica. Cuando está literalmente prohibido eso por el misal. Nadie dice nada. Muchos, sigue diciendo el texto, muchos agentes de pastoral laicos desplazan al presbítero en sus funciones esenciales, especialmente en la predicación y en la conducción espiritual. Cuando un sacerdote se resiste a estas imposiciones, frecuentemente se inicia contra él una campaña de movimiento, ¿no? Marginación o desprestigio. Esto resulta especialmente contradictorio, pues aunque el grado sacerdotal es denigrado, los obispos que impulsan esta dinámica permanecen intocables, protegidos tras estructuras administrativas complejas, secretarías y personal muchas veces inaccesibles en sus fortalezas episcopales. O sea, todo muy sinodal. Al cura que intenta buscar salvar las almas, diciendo esto
se puede hacer, esto no se puede hacer realmente porque está mandado por la iglesia, lo remueven. Cuando los laicos se quejan, pero diciendo no al clericalismo, pero el obispo queda incólume, queda ahí ejerciendo su autoridad. ¿Mm? El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Georg Banzig, parece olvidar que es simplemente un portavoz y en cambio se alza como majerón de proa de la Iglesia alemana y uno de los principales promotores de su actual crisis doctrinal. Un caso emblemático fue el del cardenal Rainer Maria Welki, porque desde el inicio del camino sinodal alemán expresó sus reservas contra la metodología adoptada, señalando que era contraria a la sana práctica eclesial todo esto que se estaba haciendo en Alemania. Sus declaraciones provocaron una campaña de desprestigio sostenida tanto por medios seculares como católicos afines a la agenda sinodal, utilizando como excusa su gestión pasada de casos de abusos sin pruebas concluyentes de mala praxis. Se le acusó, o sea, que hicieron un carpetazo. Estaba en contra de lo que decía en el camino sinodal alemán. Carpetazo. Usted seguramente habrá encubierto abusos sexuales. Lo mismo que le hicieron al Papa León XIV. Y lo que le, y lo que le van a hacer seguramente en el futuro, acuérdense de esto, si el wokismo mundial, el wokismo metido en la iglesia, el progre-wokismo liberal metido en la iglesia, no está de acuerdo con algunas medidas que vaya a tomar en el futuro. Van a hacer carpetazo. Usted no hizo como obispo cuando estaba en Chiclayo, en Perú, no investigó a fondo casos de abusos. Típico, carpetazo. ¿Mm? El cardenal, Belki, junto a otros 3 obispos, se ha negado a financiar el camino sinodal alemán, marcando distancia y colocándose en la mira de los reformistas. Son poquitos, creo que son 4 los obispos alemanes que están en contra de todo este disparate. La actitud de fondo, aunque pueda sonar dura, sigue siendo el texto, muestra a una iglesia alemana que mira al exterior con una autosuficiencia tendenciosa. Yo me acuerdo cuando fue el tema del famoso, de este documento que dije antes de Fiducia Supplicans respecto de la bendición de parejas homosexuales, cómo algunos obispos alemanes salieron a decir, bueno, que no entendían los africanos el tema este porque eran atrasados, como que era su cultura así, bueno, entonces no va a entender nunca el tema este. ¿Mm? Se trata de una iglesia en declive, obvio, en cuanto al crecimiento y a la evangelización, que pretende dictar al mundo católico sus propios experimentos pastorales, que son un fracaso, sostenidos por el músculo económico del impuesto eclesiástico. Claro, hay que pagar, porque ustedes saben que en Alemania uno tiene que poner una cruz o no es obligatorio, para pagar un impuesto a la iglesia. Y si no, supuestamente de la, prácticamente como que te excomulgan, ¿no? Si uno después se muere o quiere bautizar a su hijo, no puede, como no paga el impuesto, no puede bautizarlo. Es de terror esto. Es de terror, es simoníaco. ¿Mm? Entonces tienen agarrada a la gente así. En este panorama, la Iglesia Católica en Alemania se caracteriza también por su generosa contribución económica, claro, a proyectos eclesiales de todo el mundo. Claro, como manda dinero a África para que den de comer a los pobres hambrientos africanos, entonces, bueno, claro, hacen un difícil Tetris o balance, ¿no? La riqueza de esta iglesia alemana ha permitido una concreta aplicación del principio de subsidiariedad. Sin embargo, la masiva salida de fieles en los últimos años, y esto hay que entender por qué muchos fieles católicos se han ido de la Iglesia Católica Alemana. Muchos al ateísmo, muchos a las iglesias luteranas o protestantes, ¿no? Y porque ven que es lo mismo, o porque han perdido el sabor, ¿no? La masiva salida de fieles en los últimos años, quienes a su vez dejan de pagar voluntariamente el impuesto eclesial, que decía antes, pone en duda la sostenibilidad de ayudas a medio y largo plazo. Sería también doloroso constatar que parte de la paciencia de la Iglesia Universal con Alemania ha estado condicionado por su peso económico. Es un modo de decir, Roma ha sido muy cuidadosa con la iglesia alemana porque aporta dinero. Es lo mismo. Traduzco lo que quiso decir este buen cura de modo más educado. Otro aspecto relevante es la apropiación casi total de los medios católicos oficiales por parte de esta línea ideológica progre. Portales como, por ejemplo, catholic.de o Dom Radio y la agencia KNA, todas agencias católicas o
o medios católicos, ¿no? Raramente difunden testimonios positivos de la fe o de experiencias evangelizadoras. Por el contrario, se dedican con frecuencia a amplificar las voces críticas internas o externas, socavando la moral del pueblo de Dios, la moral católica, verdadera. El feminismo radical también ha hallado eco en movimientos como María 2.0, que exige la ordenación de mujeres y otras reformas estructurales. En algunos casos, como en la Catedral de Friburgo, en Brisgovia, activistas interrumpieron una liturgia de ordenación sacerdotal, forzando al arzobispo a suspender su homilía. En otras situaciones, instalaron carpas frente a las iglesias para protestar de forma ruidosa durante las celebraciones litúrgicas. A este clima de presión y reivindicación se suma un hecho reciente de especial relevancia. En los últimos días, en la arquidiócesis de Friburgo, Baviera, se ha producido la presentación oficial en el seminario diocesano, escuchen bien, de la petición formal por parte de un grupo de mujeres para ser admitidas al seminario y comenzar así en el seminario arquidiocesano de Friburgo, San Carlos Borromeo, comenzar así la formación sacerdotal. O sea, queremos ser seminaristas. Acto inédito este en la historia reciente de la iglesia alemana, pero son como pequeños, son como dos pasos para adelante, uno para atrás. Hay que ver qué pasa, capaz que las aceptan, ¿eh? Están tan locos que capaz que sí. Y esto representa un paso más en la estrategia de visibilización y presión pública para la apertura del ministerio ordenado a las mujeres. Obviamente generar un intenso debate en ámbitos eclesiales como internos como tanto externos en la opinión pública. Se habla mucho de la sinodalidad, de la participación, pero lo que impera, dice este sacerdote, es una cacería de brujas de guante blanco. Aquellos que disienten son excluidos de los espacios de decisión y acusados de qué? Retrógrados, integristas, fundamentalistas, para nuestro de cada día. En el clero secular se percibe un profundo sentimiento de desánimo. Claro, ¿quién va a querer meter a un, por ejemplo, sinceramente, quién va a querer, como sacerdote católico lo digo, promover vocaciones sacerdotales a un seminario de este tipo, a una diócesis de este tipo, si asciende al patio? ¿Mm? No es sorprendente entonces que ante semejante ambiente sea difícil encontrar nuevas vocaciones, dice este padre. Claro. Con el añadido de que los propios medios católicos parecen promover una silenciosa operación de descrédito hacia la institución eclesial. Bien, ante este panorama, dice este padre, Roma ha intervenido en varias ocasiones, aunque no parezca. En el año 2022, el Papa Francisco envió una carta a los católicos alemanes alertando sobre el peligro de cisma. El dicasterio para los obispos y el dicasterio para la doctrina de la fe también emitió comunicados expresando una preocupación por los contenidos y métodos del camino sinodal alemán. Sin embargo, la respuesta de Alemania ha sido ambigua y en muchos casos hasta desafiante. A menudo se ha presentado erróneamente a esas cartas vaticanas como una forma de respaldo a las decisiones alemanas, cuando en realidad eran advertencias. Sí, pero lo que pasa es que la advertencia sin el castigo no sirve de nada. Es como que uno tenga una ley diciendo, bueno, te meteré preso si robas, pero nunca se mete preso a nadie. Respecto al documento Fiducia Súplicas, en varios sectores de la Iglesia alemana, vinculados con el camino sinodal alemán, se interpretó como una clara, mejor dicho, validación de las bendiciones litúrgicas y públicas de parejas homosexuales, a pesar de que el documento lo prohíbe explícitamente. Estas bendiciones en Alemania continuaron incluso con estructura litúrgica y vestimentas ceremoniales propias. Se ignoró, obviamente, la distinción clave entre una bendición pastoral individual, como se ha hecho siempre en la iglesia, aun cuando un sacerdote recibe a una persona con tendencia homosexual y te pide una bendición, pero ¿por qué no se le vas a hacer eso sacramental? Que lo puede ayudar incluso a que comience a vivir en castidad o como Dios manda la fe católica, los mandamientos. Pero si vienen dos juntos y que yo no queda otra opción que entender que estoy bendiciendo la unión, no hay que ser idiota, ¿no? Algunos obispos y portales diocesanos afirmaron que el documento, Fiducia Súplicas, respaldaba la línea sinodal alemana, aunque en realidad lo contradecía.
Lo que está en juego, entonces termina diciendo el texto de este padre, no es una simple reforma administrativa o pastoral, sino la fidelidad a una iglesia, de una iglesia local a la Iglesia Católica Universal. ¿Mm? La iglesia en Alemania corre el riesgo de aislarse doctrinalmente del resto del cuerpo eclesial, vaciando de contenido su misión evangelizadora bajo la bandera de una modernización que no evangeliza, sino que, al final de cuentas, acomoda la fe al espíritu del mundo. ¿Mm? Voy a dejar en la descripción de este video las fuentes de referencia de estos comentarios que vine haciendo yo a partir de este sacerdote amigo mío que hace tiempo vive en Alemania y que me pidió, a pedido mío, mejor dicho, me mandó este texto que yo leí recién, para que entendamos a dónde uno puede terminar si se termina, perdón con la redundancia, de separar de lo que la iglesia hace 2000 años viene diciendo. Uno no puede hacer que la luz no luzca, no brille. Uno no puede hacer que la sal deje de tener sabor, porque si no, no sirve para nada, sino que más que para ser tirada y pisoteada por los hombres, como Jesús dice. A esto conlleva, a esto se dirige todo este disparate del camino sinodal alemán, que es obviamente lo más radical que tenemos hoy en la iglesia, pero también en muchos ámbitos, esos caminos supuestos sinodales que intentan separarse en otros lugares del mundo de la fe de la iglesia, mundanizándola más que elevándola por medio de la gracia hasta la salvación de las almas, que es al final de cuentas para lo cual vino Jesús. Dios les bendiga mucho. Recemos por la unidad en la verdad de la iglesia. Y sobre todo recemos mucho por el Papa, que este es el gran desafío que le ha tocado tener cuando asumió el trono de Pedro. Hasta la próxima y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.